Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les agradezco mucho el compartir un ratito conmigo. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola, soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Si les interesa alguno de los temas que he tenido, si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en escribirme. Me encantará poder ayudarles. Y si aún no me siguen, me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Suscríbanse, denle clic a la campanita y ojalá les guste el trabajo que estamos realizando. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre un tema que me parece que es muy importante, que es la demencia y el Alzheimer. Muchas veces he escuchado que se habla de ellos como sinónimos. Sí, en realidad tienen algo que ver y sí tienen una parte importante, pero no son necesariamente lo mismo. También he conocido gente que me dice, no, es que X o tal persona tiene demencia, pero no Alzheimer, ¿eh? Solo demencia senil, de la normal. Y bueno, ¿qué es la normal? ¿Qué es lo normal cuando nos referimos a estos temas? ¿Por qué quiero platicarles de esto? Bueno, porque la Organización Mundial de la Salud calcula que la demencia senil actualmente se presenta en más de 50 millones de personas a nivel mundial y que alrededor del 60% de estas personas viven en países con ingresos bajos y medios. Se calcula que cada año 10 millones de personas empiezan a padecer la enfermedad, o sea que cada año hay 10 millones de casos nuevos. Y como si esto fuera poco, las estadísticas nos dicen que en el 2030 habrá alrededor de 82 millones de personas con este grupo de enfermedades y para el 2050 se calcula que sean alrededor de 150 millones. Así que como podemos darnos cuenta, es un número que va creciendo día a día y que con todo este rollo del envejecimiento de la población y demás, pues que cada vez lo vamos a ver más y más cerca de nosotros y de nuestras familias. Entonces, bueno, pues ¿qué es la demencia? La demencia es un grupo de enfermedades, es un término general para clasificar trastornos cerebrales que dificultan el pensamiento, que tienen que ver de manera importante con una pérdida de memoria a corto y a largo plazo, que presentan pérdida en la capacidad para tomar decisiones, incapacidad para controlar las emociones. Así que como vemos, no es solamente como algunos pensamos o algunas personas dicen que simple y sencillamente es pérdida de la memoria. Es mucho más que esto. No es solo, ay, ¿dónde dejé mi teléfono? Seguro ya tengo Alzheimer. O ¿a qué iba a la cocina? Uy, ya tengo demencia. No, es algo más complicado. Tiene que ver con incapacidad para enfocarse y concentrarse en una idea, en un pensamiento, en una plática. También tiene que ver con dificultad para razonar o pensar claramente. Hay pacientes que pueden presentar delirios o alucinaciones, es decir, que ven, escuchan o sienten cosas que no están sucediendo. Hay pacientes que hasta llegan a presentar paranoia, es decir, que desarrollan un sentimiento de persecución, que tienen miedo, que tienen angustia, que tienen un montón de síntomas que pueden ser, este, pues más hacia las capacidades cognitivas y capacidades de raciocinio y de sociabilización. Así que pues podemos darnos cuenta que eso empieza a ser más complicado que a lo mejor pues solo olvidos pequeños, ¿no? Les decía yo que las demencias como tal son un grupo de enfermedades. Dentro de ellas entran diferentes, entre las que tenemos el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el Huntington, la demencia vascular, la demencia mixta, la demencia por cuerpos de Levy, demencia por infección de VIH,
demencia secundaria a un derrame cerebral, a traumatismos craneales repetitivos, por depresión, por abuso de drogas, así que podemos darnos cuenta que son muchas las causas. Por cuestión de tiempo y pues por la frecuencia con la que se presentan, les quiero platicar el día de hoy de tres que son las que se presentan en la mayoría de los casos. Dentro de estas están la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y finalmente la demencia por cuerpos de Levy. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, realmente es la más común. Se presenta en un 60 a 80% de los pacientes con demencia, así que podríamos decir que sí, la mayoría de los pacientes con demencia tienen Alzheimer, que es un tipo de demencia. En general, el Alzheimer se va a presentar en personas mayores, la mayoría por arriba de los 65, 70 años. En algunos casos raros puede presentarse en menores de 50 años, pero en realidad pues es los menos de los casos. Más o menos las estadísticas nos demuestran de que desde que un paciente comienza con Alzheimer a que fallece por la enfermedad o por otras enfermedades que se pueden ir sumando, son entre 3 y 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enfermedad en general larga, lo cual hace pues una enfermedad complicada, tanto para el paciente como para la familia. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas el paciente pues sí se da cuenta de lo que está sucediendo, se da cuenta de que empieza a tener pues cambios de humor, cambios de ánimo, de que se le olvidan las cosas de manera importante, de que empieza a tener diferentes alteraciones y esto obviamente pues le ocasiona pues sentimientos de enojo, agresividad, depresión, angustia y conforme la enfermedad va avanzando pues va siendo mucho más difícil para la familia porque todos sabemos o todos hemos escuchado la historia de alguien que tiene un familiar con Alzheimer que ya no lo reconoce, que no sabe quién es, que no sabe qué hace ahí y que hasta puede enojarse porque esté con él. Y esta parte es bien difícil para el paciente y para la familia, el darse cuenta que tu mamá, tu hermana, tu tía, alguien con quien has convivido de manera cercana, ya no sabe quién eres y que a pesar de eso y a pesar de que a lo mejor se enoja y te grita y no quiere, vas a estar ahí cuidando, vas a estar ahí apoyando y vas a estar ahí apapachando con toda la situación pues tan difícil que se convierte. ¿Cómo es o qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede. Pareciera que de que una persona comienza con los síntomas de Alzheimer ya tiene varios años con la enfermedad a nivel cerebral. Y lo que se ha demostrado hasta el momento es que se empiezan a acumular diferentes proteínas anormales en el cerebro. Y conforme estos bloques, estas placas de proteínas se hacen más grandes y empiezan a dañar el cerebro empieza a perder algunas de sus funciones. Por lo tanto, el paciente empieza a tener síntomas cuando ya hay un daño a nivel cerebral de manera importante. Dentro de los síntomas que se presentan en el Alzheimer está la desorientación, la apatía, la depresión y conforme va avanzando pueden los pacientes llegar a tener dificultad para deglutir, deterioro en el juicio, cambios en el comportamiento. Pueden ser pacientes que de manera previa a la enfermedad eran muy tranquilos, eran muy pues amables y que después del diagnóstico empiezan a ser irascibles, enojones. Hay familiares que me platican, bueno, es que mi mamá era súper linda, súper buena, súper tranquila y ahora nada más entro al cuarto y me avienta las cosas. Y esto es algo pues no tan raro. Desgraciadamente sucede más frecuentemente de lo que nosotros pues nos gustaría que sucediera. La enfermedad
va a ir teniendo un avance. Como les decía hace un rato, puede ser corto o puede ser un poco más largo. Lo que sí se ha visto es que hasta el momento no existe un tratamiento curativo. Los medicamentos que se dan hasta estos momentos tienen la función como de hacer que la progresión sea más lenta, como de que no avance tan rápido, pero no hay cura. El Alzheimer va a tener diferentes etapas, diferentes estadios, y dependiendo de la etapa que va teniendo el paciente, pues van a ser más los síntomas que se van a ir presentando. Es por esto que es muy importante que lo más pronto posible, desde los inicios, desde la aparición de los síntomas, se acuda con un especialista. Primero, pues para que el paciente reciba el tratamiento médico adecuado. Y segundo, para que también la familia reciba pues una orientación, sepa qué esperar y qué es lo que puede suceder dependiendo del grado y el estadio en que se encuentra su paciente. La segunda causa más común o el segundo tipo más común de demencia es la demencia vascular. Se calcula que del 100% de los pacientes con demencia, entre el 10 y el 20% se deben a este tipo. Ya les decía yo hace un rato que el Alzheimer pues ocupa la mayor causa, ¿no? A diferencia del Alzheimer, la demencia vascular se va a presentar en pacientes un poco más jóvenes. Un poco más jóvenes es entre los 55 y los 70 años de edad. Este tipo de demencia se ha encontrado que tiene pues dos causas o que puede ocasionarse por dos razones diferentes. La primera es porque los muy pequeñitos vasos sanguíneos, arterias que irrigan el cerebro se pueden ir tapando con el tiempo. Esto puede deberse a diferentes enfermedades, como sería la dislipidemia, que ya en otras ocasiones les he platicado sobre esta, que es la alteración entre los niveles de colesterol y de lipoproteínas, que es lo que la gente conoce como el colesterol malo y el colesterol bueno, una alteración también de los triglicéridos. Si les interesa saber un poquito más de este tema, bueno, pues chéquenlo. Les voy a dejar por aquí el enlace para que si tienen más dudas o más preguntas sobre este tema, lo puedan checar. Les decía en esa ocasión, cuando les hablaba sobre el colesterol y los triglicéridos, que lo que pasa es que estas sustancias empiezan a pegarse poco a poco en las paredes de las arterias. Y se van a pegar más, pues obviamente en las arterias que son más pequeñitas, como son las arterias a nivel cerebral. ¿Qué es lo que sucede? Conforme se van tapando estas arterias, pues va llegando menos sangre al cerebro y por lo tanto menos oxigenación. Esto va ocasionando que pequeños pedacitos, pequeñas partes del cerebro no reciban oxígeno, nutrientes, sangre de manera correcta y entonces van dejando de funcionar. La otra causa que puede ocasionar la demencia vascular es la hipertensión arterial. También en otras ocasiones ya les he platicado un poco sobre hipertensión arterial y les he platicado que tiene un poco más que ver con que los músculos que se encuentran, los pequeños musculitos que están en las arterias, se cierren, se contraigan y finalmente sucede algo parecido a lo que les platicaba hace un rato. Si se van a cerrar, pues va a haber menos paso de sangre y por lo tanto menos oxigenación, menos nutrientes y finalmente va a haber una muerte de pequeñas partecitas del cerebro. A esto antes se le conocía como demencia microvascular o microinfartos, porque eso es lo que sucede, van pasando, van sucediendo pequeños infartos, una muerte de un grupo pequeño de neuronas que conforme pasa el tiempo van ocasionando mayores problemas. Cuando estos pequeños infartos a nivel cerebral ocurren en partes del cerebro que no son tan vitales, a veces la gente, el paciente, sus familiares, amigos, no se dan cuenta, pero si esto continúa, se van haciendo pues pérdidas más grandes
y los síntomas van haciendo mucho mayores. Es por esto que es importante como estar atento más en los pacientes que sufren dislipidemias e hipertensión, que les digo que son las causas de este. A diferencia del Alzheimer, esta demencia vascular va a ser más insidiosa. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser más rápido los síntomas. En el Alzheimer iban a ser de poquito en poquito y iban a avanzar. Aquí no, aquí en cuanto se da la muerte de estas neuronas, ya va a haber la alteración. Entonces el paciente va a presentar los síntomas mucho más pronto y mucho más rápido que en el anterior. La demencia vascular, aunque también va a tener pérdida de memoria, va a ser en menos grado, no es uno de sus síntomas como más comunes a diferencia del Alzheimer. Aquí se presenta más desorientación, confusión, se va a presentar entumecimiento o parálisis de una parte del cuerpo, de una parte de la cara, dificultad para hablar, dificultad para caminar. Va a depender mucho de qué zona del cerebro es la que se está dañando y dependiendo de esto, bueno, pues van a ser los síntomas que el paciente puede tener. Al igual que en el Alzheimer, ya cuando está instaurado, ya cuando hay el daño a nivel cerebral, no existe un tratamiento curativo. Aquí el tratamiento más importante es el tratamiento preventivo, que sería que si el paciente tiene colesterol alto, triglicéridos altos, tiene diabetes, presenta hipertensión, esté controlado de estas enfermedades. ¿Para qué? Para que no tenga este tipo de complicaciones y no tenga estos síntomas. Así que, como ya les he platicado en otras ocasiones, lo mejor para evitar esta enfermedad es tener una forma de vida saludable. Hacer ejercicio, comer bien, no fumar, no tomar alcohol, descansar, tomar los medicamentos de manera regular. ¿Por qué? Porque todo esto va a disminuir el riesgo de presentar pequeños infartos y demencia vascular como complicación más grave. Y finalmente, la tercera causa más común de demencia es la demencia por cuerpos de Lewy. En esta demencia lo que se ha visto es que se empiezan a formar pequeñas placas a nivel cerebral que se llaman cuerpos de Lewy. En estas también va a haber una alteración de proteínas, solo que son proteínas diferentes a las que se presentan en el Alzheimer, y se ha visto que se presenta mucho o más común en hombres mayores de 50 años y que tienen antecedentes de Parkinson. Entonces pudiéramos decir que la demencia por cuerpos de Lewy se va a presentar más en conjunto con la enfermedad de Parkinson, que por ahí, si sabemos algo de esta, es una enfermedad que tiene que ver primero pues con dificultad para la coordinación de los movimientos y que si avanza, bueno, pues puede llegar a presentar estas complicaciones. La demencia por cuerpos de Lewy, ya les platicaba, es la tercera causa a nivel mundial y tiene menos de un 5%. Entonces, aunque es la tercera causa, realmente sigue aún así siendo rara, siendo difícil de diagnosticar, al igual que las otras dos. ¿Por qué? Porque, bueno, como son alteraciones a nivel cerebral, es difícil que existan estudios específicos. Muchas veces se sabe al 100% la enfermedad ya cuando el paciente fallece. Y eso si se les hace alguna autopsia que pueda pues encontrar el diagnóstico. Lo que es cierto es que los especialistas, especialmente neurólogos, geriatras, etcétera, tienen la capacidad de diagnosticar hasta en más del 90% estas enfermedades. O sea, a pesar de que no existen estudios clínicos y de laboratorio tan específicos, sí se puede saber o orientar hacia dónde vamos. Más o menos, si ustedes me han seguido un poco hasta aquí, se habrán dado cuenta que estas tres enfermedades que les he platicado el día de hoy no tienen tratamiento curativo. En las tres
el medicamento que se puede dar es un medicamento que nos va a ayudar solo a retrasar la progresión de la enfermedad, a que los síntomas no sean tan rápidos o a que no sean tan explosivos, por así decirlo. Así que, como les decía hace un rato, es bien importante que tanto el paciente como la familia tengan pues un apoyo de diferentes profesionistas de la salud, desde el médico, enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va a permitir al paciente y a la familia, primero, pues conocer un poco más de la enfermedad, segundo, saber qué esperar de la misma y tercero, que la familia sepa de qué manera va a requerir tratamiento y cuidado el paciente, ya que las etapas más avanzadas pueden llegar a ser momentos muy difíciles, no solo por lo que les platicaba hace un rato la falta de que te reconozcan y demás, sino por el cambio de actitud que puede tener el paciente, porque se pueden además pues sumar otras enfermedades, otras alteraciones que van a complicarlo. Así que cuando conozcamos a alguien que nos diga que tiene un familiar con demencia, es importante saber que es una situación complicada y que si está en nuestras manos apoyarlo, ayudarlo o hacer algo por ellos, siempre les vendrá pues muy bien una manita. Si en algo puedo ayudarles, estoy aquí para servirles. Y si no puede ser conmigo, pero necesitan esta ayuda, búsquenla. Estoy segura que podrán encontrar a alguien que los pueda ayudar, que los pueda apoyar y que pueda hacer que este momento, esta etapa sea un poquito menos complicada, un poquito menos dura, tanto para el paciente como para la familia que los rodea. Nuevamente les agradezco mucho su atención, sigo a sus órdenes y cualquier cosa nos estamos viendo por aquí. Muchísimas gracias.